El 1 de febrero de 2004, un brutal doble asesinato sobrecoge a los vecinos de San Juan de la Arena. Un menor de 17 años, JLFI, acaba de forma violenta e inexplicable con la vida de dos octogenarios. Se trata de Isabel y Manuel Álvarez, dos hermanos muy conocidos en la localidad y que ejercían de abuelos adoptivos del chico. Uno de ellos tenía la cabeza prácticamente destrozada a golpes, hecha puré, y la señora, pues no recuerdo cuántas, pero como 30 puñaladas en el pecho o algo así. Lo primero que ves es una hacha ensangrentada, martillo, ves manchas de sangre por el suelo y bueno, se va subiendo hacia arriba, hacia las habitaciones, y ahí estaban todos los charcos de sangre de donde estaban los cuerpos. Siempre fue un chico normal en todo el sentido de la palabra. Además, un chaval cariñoso, no solo conmigo, sino notabas el cariño también que tenía con la gente del centro, que a su vez también lo trataba él con mucha consideración. Sí, la verdad es que siempre fue un chaval normal. La cárcel a veces me ha parecido la mejor opción y la más positiva. Es decir, que las personas que han cometido un delito cumplan una sanción y sepan que no es bueno delinquir, pues muchas veces es que es la única opción que queda. Y hablo como terapeuta, proponer decir, bueno, es que este señor, como no tenga una mala experiencia en la cárcel, es que no va a aprender nada de lo que le está pasando. Es justo que una persona que ha realizado cometido un delito tan sumamente atroz como matar a hachazos y a martillazos a dos ancianos de una forma premeditada y brutal, solamente cumpla una pena tan pequeña. La noche del 31 de enero de 2004, el joven JLFI, que hoy tiene 21 años, accedió con su propia llave a la vivienda de los ancianos con la intención de obtener dinero. Confiaba en no ser descubierto. Sin embargo, el ruido alerta a Manuel Álvarez y acaba por desencadenarse la tragedia. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué haces ahí?
contrasta este suceso abominable con el ambiente tranquilo y amable que se respira en San Juan de la Arena. Situado en el concejo de Soto del Barco, San Juan fue antaño una villa marinera y la práctica totalidad de sus habitantes vivía de la riqueza del mar Cantábrico. Tras una progresiva adaptación a los nuevos tiempos, San Juan es una de las perlas estivales del Principado de Asturias. Pero la tranquilidad se quiebra esa noche en la que un joven se deja llevar por la rabia y la frustración que llevaba dentro. Los dos hermanos, Manuel e Isabel Álvarez, habían regentado una tienda cuyos vestigios aún están presentes en la planta baja de la vivienda donde encontraron la muerte. Manuel e Isabel regentaban un negocio de ultramarinos que les hacían muy conocidos y populares entre sus vecinos. Fuimos avisados de que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Gijón, en mi caso la sección de investigación criminal, que es donde yo me estoy encuadrado, en el grupo de personas, que se había producido un doble asesinato en la localidad de San Juan de la Arena. Entonces, una vez recibida la comunicación, nos trasladamos al lugar y efectivamente comprobamos que se había cometido ese doble asesinato e iniciamos la investigación correspondiente. Entonces se realiza la inspección ocular, que la inspección ocular se encarga del laboratorio de criminalística, también de la UPJ de Gijón, y la investigación se centra en el entorno de las dos víctimas, que habían sido dos personas mayores de avanzada edad, un hombre y una mujer, y la investigación se centra en el entorno de la víctima porque, para empezar, no ha habido forzamiento en ninguna de las dos puertas de entrada a la vivienda. Entonces se suponía que la persona que entró pues tenía que conocer el sitio y tenía que conocer cómo entrar a la vivienda. Entonces debía entrar con llave. Bueno, llamaba la atención en este caso la violencia pues gratuita empleada para el asesinato de estas dos personas, dos hermanos ancianos mayores de edad, y bueno, pues que uno de ellos tenía la cabeza prácticamente destrozada a golpes, hecha puré, y la señora pues no recuerdo cuántas, pero como 30 puñaladas en el pecho o algo así. En este caso fue una toma de contacto casi automática. Hacía unas horas que Manuel y Isabel Álvarez habían muerto y fuimos, recuerdo, toda una jornada. Jornada que culminó con el funeral y el entierro de estas dos personas por la tarde, ¿no? con un San Juan de la Arena, en general todo el concejo conmocionado por las muertes de dos personas de más de 80 años que eran como muy queridas en el pueblo, y además por las circunstancias en las que se desarrolló estas muertes, que es circunstancias de una especial violencia, ¿no? Como suele suceder en todos estos casos, se mezcla la tristeza con la incredulidad de todo un pueblo
ante unos hechos, vamos, que nadie podría haber intuido horas antes. El móvil específico en este caso todavía a estas alturas lo desconocemos, porque desde luego por el robo de una pequeña cantidad de dinero no se justifica, y creo que lo único que se justifica es porque algo le tuvo que pasar a este joven en la cabeza para actuar con esa violencia. Tal vez, como decía alguno de los informes, aunque siempre que hablamos de menores de edad, los psicólogos no son muy contundentes o muy terminantes, pero sí decía que era una persona que presentaba rasgos psicopáticos, es decir, conocemos con un carácter de un posible psicópata. El chaval venía porque estaban muy pobres, claro, y le daban algo, pero si le daban, él querría más. Claro. Y fue cuando dijeron, ay, imposible que sea este chiquillo. Sí. ¿Cómo iba a tener valor a matar a dos personas? Yeah. La entrada nuestra fue por la entrada principal a la casa, por la tienda. Estaba el mostrador todo lleno de, pues no sé, de enseres revueltos, cajas abiertas, papeles. Entonces lo primero que ves es una hacha ensangrentada, martillo, ves manchas de sangre por el suelo, y bueno, se va subiendo hacia arriba, hacia las habitaciones. Y ahí estaban todos los charcos de sangre de donde estaban los cuerpos. En principio nos llamó la atención que había varias armas, había un hacha, había un cuchillo, martillo. Entonces te hace pensar que son varias personas las que intervienen en el hecho, aunque después se comprobó que era una sola persona la que lo hizo. Y la misión nuestra pues es eso, fotografiar, recoger todas las pruebas que se encuentran en el sitio, ponerlas a disposición judicial o mandarlas al Laboratorio de Criminística de Madrid. En este caso nos llama la atención también, sobre el mostrador había varias cartillas de banco, tarjetas de crédito, un trozo de un catálogo roto, con sangre, y los compañeros cuando detienen al presunto autor, bueno, al autor en este caso pues está juzgado, entre sus pertenencias, aparte de libretas de banco y tarjetas de crédito, encuentran un trozo de papel con un número anotado que correspondía con la rotura de este papel que encontramos roto. Recuerdo a una de las personas que entró en la casa después de conocerse los hechos, de las primeras personas que entró, una de las vecinas de Manuel Isabel, el espectáculo que vio, ¿no? Un espectáculo que ella además muy pormenorizadamente nos comentó, y que nosotros recuerdo que en la Nueva España obviamos muchos de esos detalles porque eran más bien espeluznantes, ¿no? El escenario, el pequeño escenario de un crimen sangriento cometido por una persona armado, entre otras cosas, con un hacha y completamente fuera de sí, ¿no? Cuando vino la Guardia Civil, sí, y nos dijeron, dice, por favor no suban, que es muy desagradable lo que se está allí. Sí. Y entonces ya la gente se fue marchando, unos para un lado y otros para otro. Pero después, más tarde, acudió mucha gente del pueblo. No lo podía creer porque lo estaba viendo por televisión, iba por la mar. Digo, ¿cómo puede pasar esto en el pueblo mío? Entonces, una vez que se centra la investigación en el entorno, da como resultado que una persona menor, un chico menor, hijo de una señora que hacía limpieza para estas dos personas mayores, podía ser uno de los presuntos autores. Entonces se centra la investigación sobre él y da como resultado que cuando se localiza en los playeros que lleva, observamos una serie de manchas que al principio parecían sangre, a falta de comprobar por los pertinentes laboratorios, ¿no? Y curiosamente, cuando estaba ya a punto de vencer el plazo de los 6 meses, yo creo que ya habían pasado unos 5 meses, los hechos fueron en febrero, creo que la sentencia fue a principios de julio, el menor, que estaba en el centro de Sograndio, pues manifestó que quería declarar otra vez en presencia de su abogado, y en esa segunda declaración él reconoció los hechos como habían sido
El móvil no lo sabíamos, más que estaba enfurecido, no sabemos por qué circunstancias, pero sí reconoció cómo había sido, cómo había cometido estos dos hechos. Este era un caso de enorme crudeza, de un ensañamiento sorprendente, ensañamiento que lo primero que te hace pensar es que quien lo comete no es consciente en ese momento de sus actos, sobre todo teniendo en cuenta que el autor de los hechos era una persona sentimentalmente cercana a sus dos víctimas. Manuel e Isabel habían adoptado, vamos a ponerlo entre comillas, como abuelos a este chico, le querían mucho, le mimaban, le hacían muchos regalos y por tanto el desenlace es completamente inusual y solamente demuestra hasta qué punto la mente humana puede a veces jugar malas pasadas a unos y a otros, malas pasadas a las víctimas, pero también malas pasadas a los verdugos, ¿no? En un principio implica a otra persona también de San Juan de la Arena, que luego tuvimos que hacer gestiones también en el sentido de que esa persona no había participado con él. Entonces luego a la segunda persona que se detuvo a 2 personas, la segunda persona luego se comprobó, comprobando las coartadas, que nos dijo que efectivamente solamente él no había participado en el homicidio, en los asesinatos, mejor dicho. Ese trozo de papel que traen los compañeros, una vez que detienen a esta persona, para ver in situ si correspondía con aquel trozo. Eso fue lo primero que nos empezó a encajar, que íbamos bien orientados en cuanto al autor. Y aparte se hicieron gestiones con el banco porque faltaba una tarjeta de crédito, no recuerdo de qué banco era, y en una sucursal de Soto del Barco se hacen gestiones y se ve que había entregado una tarjeta. Entonces, el lunes, a primera hora de la mañana, estuvimos allí para que con personal de seguridad del banco extraer esa tarjeta sin que nadie la tocara y tratarla. Así fue, la tratamos con reactivos de dactiloscopia y tenía una huella que correspondía con el índice del chaval este. Bueno, mi toma de contacto fue cuando desde el juzgado de menores me llaman por teléfono para que acuda a hacerme cargo de un asunto por designación de turno de oficio, habida cuenta de que el abogado que lo estaba llevando hasta ese momento renunció a la defensa por determinados motivos. Entonces yo en ese momento me hago cargo del asunto ya en una fase de instrucción que estaba llevando a cabo la Fiscalía de Menores, en un punto ya muy avanzado de lo que es la investigación del asunto. En ese momento tengo una serie de conversaciones tanto con el fiscal de menores como con el propio interesado. Llegamos únicamente a tiempo de solicitar una prueba pericial de carácter psiquiátrico para determinar el grado de imputabilidad del menor, prueba que no sale todo lo favorable que hubiésemos esperado. Y entonces, a la vista de todas esas circunstancias, tanto el fiscal de menores como yo, pues llegamos a un acuerdo de rebajar la pena que en un primer momento se le estaba solicitando, que era de 19 años de internamiento en régimen cerrado, a otra de 8 años, que fue la que finalmente se fija en sentencia.
¿Qué haces ahí? Los hermanos Manuel e Isabel también habían trabajado en el Cine Capitol, insigne edificio de San Juan de la Arena durante décadas y núcleo social y cultural. Por allí pasaron los filmes más destacados del cine clásico. En el asesinato de Isabel y Manuel Álvarez hay un importante componente emocional que desconcierta a la Guardia Civil durante los primeros pasos de la investigación. El menor que acabó con la vida de los dos hermanos pertenece a una familia desestructurada. Su madre había sido asistenta de hogar de los ancianos y estos trataban al joven JLFI como si fuera su propio nieto. Yo allí en aquella casa queríanlo mucho, ¿eh? Era gente muy formal del pueblo, gente maravillosa, la madre iba allí a trabajar y yo no sé lo que pudo pasar, pero al chiquillo lo querían con delirio, ¿eh? Y nunca le faltaron el respeto al chiquillo ni nada. Ay, sí, buenísimos y atentos. Y eran muy risueños ellos siempre estaban con la risa. Ahora, como digo yo, de puertas para adentro nadie sabe lo que pasa. Pero yo como si fueran de la familia. El chico, tras una infancia difícil, se convirtió en un adolescente tímido y huidizo. Solía vagar solo, siempre con sus auriculares puestos, por las calles de San Juan de la Arena. Según los responsables del centro de menores en el que se encuentra internado, en Burjassot, Valencia, el autor del doble asesinato ha mostrado siempre una actitud positiva hacia la terapia que se le está aplicando. Este joven pues lleva ya unos 4 años o algo más en cumplimiento de esta medida, actualmente en un centro fuera de Asturias, y se sigue el seguimiento de ese cumplimiento por parte del juzgado de menores y también con la supervisión de la Fiscalía. Podemos decir que de momento no ha planteado ningún problema en esa ejecución. No ha habido ningún nuevo episodio de violencia, hasta el punto que pues recientemente se le ha modificado el régimen cerrado, que es el más grave de cumplimiento de la medida de internamiento, por un régimen semiabierto, pues teniendo en cuenta que ya tiene ahora 21 años, pues para que pueda pensar en alcanzar un trabajo, una formación fuera del centro que le permita, pues cuando termine la medida, lógicamente, pues poder desarrollar una vida normal en libertad. Su abogado de oficio
coincide en señalar que ya desde el principio vio en él a un chaval tranquilo e incluso cariñoso. Sí, efectivamente. Yo desde el primer momento me encontré a un chico normal en apariencia aseada, es decir, un chaval normal, en el trato, educado, con ganas de agradar y efectivamente él siempre fue un chico normal en todo el sentido de la palabra. Además, un chaval cariñoso, no solo conmigo, sino notabas el cariño también que tenía con la gente del centro, que a su vez también lo trataba él con mucha consideración. Sí, la verdad es que siempre fue un chaval normal. Un crimen tan inexplicable y violento como este deja en el aire demasiadas preguntas. Para la ciencia, no es fácil dilucidar qué mecanismos llevan a un ser humano a dar rienda suelta a sus más oscuros instintos. La experiencia, los hechos nos demuestran que hay determinados perfiles que pueden perder la capacidad para controlar sus actos, ¿no? Aquí además ya no estamos hablando de una persona que es capaz de matar a dos personas queridas, sino de matarlas en unas circunstancias y por unos procedimientos abominables. Ciertamente, desde un primer momento, no solo en el centro de menores de Oviedo, sino ahora en el de Alicante, que es en el que se encuentra él cumpliendo la medida que le pusieron de internamiento, todas las personas que lo han tratado, psicólogos, educadores sociales, etcétera, siempre han hablado bien de él, es decir, de forma sistemática desde un principio. No ha dado el más mínimo disgusto, más allá de los lógicos entre una persona, de un adolescente, por decirlo de alguna forma, y el pronóstico desde un principio fue bueno, y además se mantiene bueno, se mantiene un pronóstico favorable en el sentido de que esta persona pues está reinsertando verdaderamente en la sociedad. Era un chavalín muy buena gente, que no sé, para mí él solo no pudo ser, porque era un niñín que andaba los chavales detrás de él, le pegaban y corría. ¿Cuántas veces en la escollera lo cogí yo? Porque iban 4 o 5 detrás de él a pegar y a insultarle, y el niñín no podía defenderse. Eso fue una cosa rarísima. Yo no lo puedo creer que ese chiquillo hiciera eso. Echaban a correr de los chavalinos que lo toreaban. ¿Cuántas veces lo salvé yo? Bueno, andaba por aquí jugando, iban los chavales detrás de él. Iban y pegaban. Cuando yo en la playa, ¿cuántas veces dije, oye, sinvergüenza, no le toques al chiquillo que no vos haces nada? Yo tuve un bar y entraba con su madre, con su padre, y era un chico maravilloso. Sí, se le ve bastante tranquilo, nos llamó la atención porque aparte que era menor, tenía relación, y aparte de eso, que por lo que se ve el hombre le daba dinero de vez en cuando. Entonces nos sorprendió bastante esa brutalidad con la que cometió el asesinato. Pero claro, nosotros tendríamos que ser psicólogos y demás que analicen la personalidad, la mente de esta persona, porque ahí nosotros ya entramos cómo es su forma de ser y su mentalidad. El individuo que está en una situación de alta tensión porque está entrando a robar, infringiendo normas, robando a conocidos, que ya está muy excitado, que está a punto a nivel de estrés, está desbordado y que es descubierto. En este caso, por ejemplo, que aparece ese acto muy violento, inesperado, porque no entra con el objeto de agredir, pues podría explicarse por ese proceso de alta activación, ¿no? En otros casos, por ejemplo, donde hay una pretensión de agredir y donde esa agresión después se convierte en un acto muy violento, por ejemplo, alguien que agrede a otro, pero después sigue golpeándole, apuñalándole, o agrede a otras personas que se acercan, que aparecen casualmente, una vecina que se asoma y tal, se podrían explicar por el hecho de lo que decíamos, sangre llama sangre, es decir, de que ya el individuo se ha acelerado con el acto de agredir, ya está segregando un montón de adrenalina, está excitado y no puede detenerse. Hombre, buscar explicaciones sí que las buscamos. Técnicamente estamos acostumbrados a buscar explicaciones para poder atribuir justificación, ¿no? Pero casi siempre son fenómenos multideterminados. Hay múltiples factores que están pesando en ese momento, pero también en el histórico, en este caso del adolescente. Pero la mayor parte de las veces los comportamientos violentos o agresivos de los adolescentes vienen condicionados, digamos clásicamente, por la inmadurez todavía, por la dotación anatómica. Son personas adultas en términos anatómicos, sin embargo en términos psicológicos todavía son personas con cierta inmadurez y por lo tanto actúan
de manera más desinhibida que una persona adulta. Pero en otros muchos casos pues hay confluencia de factores que determinan mucho. Por ejemplo, el uso o abuso de sustancias. Cada vez más los jóvenes tienen uso de todo tipo de psicoestimulantes, desde los derivados del cáñamo, los derivados de cocaína, etcétera. O sea que también hay que saber qué factores del exterior pueden estar condicionando el comportamiento del adolescente. Y muchas otras veces pues es fruto de una situación continuada de exposición a daño familiar, a insuficiencias familiares, a deterioro familiar, a familias caóticas, familias muy desagregadas, familias con dificultades, no un día, sino semanas y semanas y semanas. En este caso no tiene una estrategia detrás, no tiene un planteamiento delictivo detrás. Se especulaba en su momento que el chaval que tenía acceso a la casa de sus abuelos adoptivos entra a coger algo de dinero, le sorprende el hombre, Manuel Álvarez, ¿qué haces aquí? Riñen, no lo esperaba de ti, y el chaval pierde los nervios, mata al abuelo, entre comillas, y sube y mata después a la abuela que estaba durmiendo en el piso de arriba, ¿no? Son mecanismos inusuales, ¿eh? La mayoría de las personas no reaccionan así. Es decir, son momentos de mucha crisis y de mucha tensión en un individuo. Es un individuo que está en un callejón sin salida, ¿eh? No es... otra cosa son los crímenes, vamos a decir, de la mafia. Es decir, no tengo nada contra usted, pero le voy a matar, ¿no? Ese es otro tipo, el crimen frío, ese es otro, el crimen psicopático. Y no, es que he decidido que voy a cargar a 17 y medio. Es decir, a 17 y medio que lleven gorra por la calle. Es decir, hay otro tipo de crímenes que son con otras características, que no tienen esa excitabilidad tan alta en cuanto al momento del acto, sino la excitación está en la búsqueda de esas sensaciones en el juego con la muerte. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué haces ahí? Una vez cometido el delito, el sistema se pone a funcionar. Si bien son mecanismos análogos, el proceso para un mayor de edad y para un menor tienen diferencias sustanciales. En el ámbito judicial, cuando un menor comete un delito, es prescriptivo que se realice un informe psicosocial o psicopedagógico en el cual tiene que participar tanto una trabajadora social valorando el contexto familiar y social del menor, como un psicólogo o psicóloga, como una educadora o educador. Ellos elaboran un informe conjunto que presentan al Ministerio Fiscal y hacen una propuesta de medidas. Eso lo que se supone es que preserva lo que es razonable, que es en que todo menor, aunque haya cometido un delito, es un sujeto a cierta protección y a una consideración sobre su futuro, que va a evolucionar, y que, bueno, pues exige el que se consideren todos los aspectos importantes del caso, para que no, a pesar de la violencia de los delitos que puede haber cometido, de la repetición de ellos,
pues que no se deje de lado la posibilidad de que ese menor cambie, de que se reintegre en la sociedad, de que tenga la oportunidad de rectificarse sobre lo que ha cometido, ¿no? Los expedientes de los menores son secretos, no son como los expedientes que puedan que se puedan abrir con respecto a delitos cometidos por personas mayores de edad, y se llaman expedientes. La ley lo que busca en todo momento es que los menores estén especialmente protegidos, con lo cual ese secretismo es muy importante, y además el tratamiento que se le va a dar al menor desde la comisaría hasta el momento en que finaliza el juicio va a ser especial. Los medios con que cuenta la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que tiene competencia en esta materia de menores, infractores, pues son múltiples y variados, pero en todo caso siempre responden a un criterio, ¿no?, que es el cumplimiento de medidas que bien son judiciales, porque adoptan los jueces ante un proceso penal en el cual el sujeto pasivo es un menor, o bien medidas que se anticipan a esa cuestión, que son extrajudiciales, que normalmente adoptan los fiscales. En ese ámbito, siempre que ocurre cualquier cuestión que tiene relación con un tema de una infracción de un menor, pues inmediatamente a través de los cauces normales, y una vez que está dispuesto o bien interviene la Fiscalía, o bien ya en el proceso penal con el juez, en este caso la jueza de menores, pues ellos son los que tienen la competencia para determinar, porque esa es su función, cuáles son la medida que mejor le corresponde al menor para esa reparación y corrección. Ese es el motivo por el cual, además, nosotros no tenemos acceso a saber exactamente cómo se realizó la investigación, para saber si este niño realmente todo lo que se dijo de él era cierto o no. Si tenía esa supuesta enfermedad mental que siempre se saca cuando se comete un delito, es demasiado recurrido, y a mí francamente me parece mal, porque es una forma también de estigmatizar a las personas que tienen problemas mentales cuando no es así. De hecho, a este chico se le impuso una pena de 8 años de internamiento, que es la pena máxima, con lo cual nos da una idea de que este crío todo lo que hizo lo hizo de una forma consciente y que merecía una pena mayor. Tras el brutal asesinato de Isabel y Manuel Álvarez, La Voz de la Calle recupera un antiguo debate: la eficacia de la ley del menor y el valor terapéutico de los centros de internamiento para menores se ponen en tela de juicio. La sociedad demanda soluciones efectivas y garantías de que los asesinos no repetirán conductas indeseadas. Es justo que una persona que ha cometido un delito tan sumamente atroz como matar a hachazos y a martillazos a 2 ancianos de una forma premeditada y brutal solamente cumpla una pena tan pequeña. El problema está en que no es una pena, no se le intenta castigar, se le intenta reeducar, diferente a las personas mayores a las que sí que se les intenta castigar. Por una parte, él tiene todo el derecho del mundo a que se le aplique la ley del menor. Por otra parte, la sociedad tiene todo el derecho del mundo a estar indignada porque el tratamiento no es compensable. Hasta los 21 puede permanecer en ese centro de internamiento. La cuestión es, ¿qué sucede cuando cumple los 21 años? ¿Va a continuar en el centro de internamiento, va a continuar con menores o va a pasar a un centro penitenciario ya para personas adultas? La respuesta también la da la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y realmente la respuesta es muy clara. Llegado los 21 años, el juez de menores tendrá que valorar si efectivamente esta persona continúa allí o no lo hace. La regla general que establece la ley es que tendrá que ingresar en un centro penitenciario. Yo como psicólogo lo que puedo decir es que en mi experiencia la cárcel a veces me ha parecido la mejor opción y la más positiva. Es decir, que las personas que han cometido un delito cumplan una sanción y sepan que no es bueno delinquir, pues muchas veces es que es la única opción que queda. Y hablo como terapeuta, propone decir, bueno, es que este señor, como no tenga una mala experiencia en la cárcel, es que no va a aprender nada de lo que le está pasando. Que esto sea buena idea para la gente de 18 años y 2 días y no lo sea para los de 18 años y menos 2 días,
habría que valorar caso por caso, ¿eh? En algún caso, mejor con 18 años y 2 días, es muy duro decirlo, pero le vendría bien un periodo en la cárcel y que sepa que su trayectoria delictiva tiene que detenerse en algún momento. Creo y no creo en el régimen de vida que se lleva en un establecimiento penitenciario para mayores. Creo que realmente no se puede establecer una regla general, pero con 18 años los efectos que tendría para una persona de estas características entrar en un centro de mayores son totalmente nocivos. No están preparados los centros, al menos los que yo conozco, para llevar a cabo lo que prevé la normativa penitenciaria para mayores, que es un régimen de vida especial para estos menores. Yo puedo pensar, al cumplir los 18 años, debería de cumplir como un mayor de edad, pero es que tenemos que recordar que cuando cometió el delito era un menor y pensaba como un menor y tenía la madurez de un menor, y la madurez de un menor la tiene que determinar un psicólogo. Yo no conozco nunca a nadie que esté conforme o sea pacífica la cuestión, no solo de menores sino de mayores, en el tema de cómo se debe atajar. Como todos conocemos, un tema muy viejo de cómo debe atacarse el tipo delictivo, o en este caso de medidas correctoras, cuando hay un tema de conductas contrarias a las que llamamos de uso normal en la sociedad, ¿no? Bien sean producidas por un menor o por un mayor. Nunca será pacífica esa cuestión, y yo creo que lo que se hace y los medios de las administraciones lo que pretenden es corregirla en virtud de cada momento social, lo que se entienda como más adecuado, y para eso tenemos las leyes, que son leyes, es una ley orgánica, por lo tanto una ley que cuesta una mayoría cualificada por el Parlamento español, y esa es la que tenemos y esa es la que cumplimos, y yo creo que es una buena ley. Hay personas que con 50 años tienen una trayectoria determinada y una estructura de personalidad ya, vamos a decir, estable. Puede empeorar o mejorar algún aspecto de su estado emocional, o estar más ansioso, más deprimido, pero la estructura de personalidad es algo muy difícil de cambiar ya. Y si tienen un patrón de conducta y una trayectoria, pues vamos a decir, delictiva, por ejemplo, podemos incluso predecir cuáles son sus preferencias a la hora de delinquir. Es decir, el individuo que siempre comete el mismo tipo de delitos. Un adolescente, por un lado, su personalidad está cambiando, es decir, que todavía está en una fase en que se va moldeando, aunque haya cometido un delito y de alguna manera parezca ya bastante marcado, todavía le quedan muchos años de vida por delante y muchas cosas por hacer, y por lo tanto es difícil predecir cómo va a ser realmente y cómo se va a comportar de aquí a 10 años o a 8 años cuando salga en libertad, o en 20 años, es muy difícil. Claro, es que el problema es si las prisiones son terapéuticas o no, ¿eh? En muchos casos las prisiones simplemente limitan libertad y no tienen otras pretensiones porque las insuficiencias que hay pues no permiten ir más allá. Algunos centros penitenciarios tienen una buena dotación o una dotación mayor de psicólogos, psiquiatras, médicos, y entonces en sus programas y en sus objetivos es tratar también a estas personas que han cometido los delitos que sean, pero que pueden mejorar durante su estancia en la prisión del problema psicológico o psiquiátrico que sea. Los profesionales que tratan con los asesinos ven muy difícil el restablecimiento total de quienes cometen hechos como el que aconteció hace 4 años en San Juan de la Arena. Uno de los hechos que más les preocupa es la falta de medios para evaluar y tratar correctamente a un criminal. Las garantías esas veces nos las pregunta muchas veces el juez. ¿Usted me garantiza que este señor, con el tratamiento que se supone que pueden hacer los psiquiatras, va a cambiar y yo lo voy a poder poner en libertad y se supone que ya ha curado o ha mejorado? Y no siempre es así, ¿eh? No siempre es así, porque cuando nosotros actuamos llegamos casi siempre bastante tarde, ¿eh? Gran parte de los trastornos de personalidad, cuando nos toca diagnosticarles, llevan ya varios años de evolución. Muchas veces los daños que hay subyaciendo a estas conductas son daños orgánicos, daños cerebrales, que proceden del embarazo, del parto, de la primera infancia, etcétera. Es decir, hay gente que pasó meningitis, encefalitis o tuvo traumatismos cráneoencefálicos y eso ya no tiene solución, puede tener suplencias.
Por lo tanto, una recuperación ad totum, una recuperación global, casi nunca estamos a tiempo de conseguir. Es difícil, debe tenerse en cuenta además, estamos hablando de un hecho excepcionalmente violento, pero de una persona que nunca había tenido un comportamiento violento antes, ni lo tuvo posteriormente. Esperemos que sea un episodio aislado y que no sea algo que se pueda repetir en el futuro, pero garantías de que pueda volver a hacer una barbaridad semejante en el futuro, desde luego, no las puede haber más allá de la supervisión de su persona que se haga durante la libertad vigilada. Delitos tan violentos y tan graves como los que se suelen llamar la atención o de hacer un poco de crisis social, realmente son pocos estadísticamente. 2 por millón, 4 por millón, es decir, son muy pocos. Crímenes truculentos, quiero decir, cosas así. Entonces, predecir qué jóvenes van a acabar llevando a cabo un crimen truculento, verdaderamente que es imposible. Hacemos estudios retrospectivos y analizamos el contexto en que se produjeron, y luego caso a caso se puede intentar hacer una estimación de en qué condiciones tienen más posibilidades de salir adelante y en qué condiciones es más difícil y hay más riesgo de que vuelvan a delinquir de alguna manera. No, yo no soy tan pesimista como para considerar que está todo predeterminado biológicamente o genéticamente. En cualquier comportamiento violento, sin duda hay una carga genética que tenemos cada uno diferente, pero luego hay factores del entorno, factores sociales que modulan los comportamientos de la gente. Ahora, en la gente que tiene lesiones cerebrales y que son irreversibles, en esos casos sí que es difícil revertir el cuadro, porque las neuronas no tienen reparación. Una vez que se pierden las neuronas, sobrevenida la muerte neuronal, no hay nuevas neuronas que van a suplir esas funciones. El cerebro, digamos, que rellena ese hueco, pero con otras sustancias que no son neuronas, generalmente es grasa, Y claro, la grasa no sirve ni para pensar, ni para decidir, ni para reflexionar, ni para atender, ni para ocuparse del pasado. Así que en los casos de daño cerebral, y eso lo saben muy bien las familias, que tienen a veces personas a su cargo que tuvieron traumatismos craneoencefálicos y que ven que, a pesar de que les dicen, que les informan y que están todo el día, pues repiten y repiten el mismo problema. Pero los adolescentes, teóricamente, están en fase todavía de jugarse, están en el primer tiempo del partido, por lo tanto no se puede dar por cerrado nada de estas personas. Hay, más bien lo que exige socialmente es que haya medios para la ortesis que necesita. Fue curioso en este caso pues alguna de las deficiencias de la ley del menor, que no permitía, conforme a la regulación entonces vigente, que una medida cautelar durase más de 6 meses, un total de 3 meses prorrogables por otros 3 más. Lógicamente, en cuanto existían indicios respecto de esta persona, se acordó su internamiento cautelar, se solicitó del juzgado y así se acordó. Pero el problema está que en ese máximo de 6 meses o se juzga la causa en ese plazo y además tengan en cuenta que puede haber incluso un recurso, una segunda instancia, una apelación, es decir, o hay una sentencia firme en ese plazo máximo de 6 meses, o si no, este joven, pese al delito violentísimo que había cometido, tenía que ser puesto en libertad. Creo que o se produce un gran cambio o realmente un centro penitenciario tiene un carácter retributivo por una serie de actos y una condena a la que ha sido penada esa persona. Realmente no creo en la resocialización desde la perspectiva que está ubicado o está planteado los centros, a salvo excepciones, como por ejemplo tenemos aquí en Asturias, con los módulos terapéuticos, donde se realiza una labor muy importante y que está teniendo frutos, pero también con las limitaciones materiales de espacio, de personal que están teniendo estas personas. Las garantías que tiene la sociedad de que un menor no vuelva a delinquir están al 50%. Habitualmente los menores infractores cometen un delito y siguen en la misma línea. De hecho, cuando hay un expediente abierto, tú lo miras, lo miras y te das cuenta que ese niño tiene un montón de expedientes abiertos, porque habitualmente las penas son muy bajas. Ellos simplemente lo toman como una simple reprimenda y punto, y siguen adelante, porque la ley del menor en realidad no hay medios humanos y materiales para que sea aplicada y para que llegue a buen término.
4 años de internamiento en un centro de menores por cada una de las vidas que se llevó. Ese es el precio que la justicia ha determinado que tiene que pagar el joven de San Juan de la Arena por los crímenes perpetrados aquella fatídica noche. Lejos de Asturias, en el Centro de Reeducación Mariano Rivera de Burjasot, en Valencia, el entonces menor, ahora con 21 años de edad, busca reinsertarse en la sociedad. Si su comportamiento es bueno, conseguirá salir en libertad vigilada en 2012. Las autoridades seguirán sus pasos durante 5 años. A partir de ahí, deberá enfrentarse él solo a las luces y sombras de la sociedad y de su pasado.